Conferencia Abstraccionismo Moderno y Contemporáneo. Algunas notas sobre sus trayectorias en Colombia. Como apoyo a la exposición temporal Luis Roldán Periplo, por Silvia Suárez. Las diversas manifestaciones artísticas modernas que se dieron en nuestro país nos invitan a pensar en cómo el arte abstracto modificó una postura y pensamiento frente a la producción artística nacional del momento. Artistas como Eduardo Ramírez Villamizar, Manuel Hernández, entre otros, marcaron una pauta que sería retomada en los 80s por una generación de artistas que estaba reformulando la producción artística local, generación a la que perteneció Luis Roldán. Silvia Suárez mostrará este panorama y planteará contrapuntos con la producción regional latinoamericana. Sobre la conferencista, Silvia Suárez, maestra en artes plásticas con énfasis en historia y teoría del arte de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en historia y teoría del arte, la arquitectura y la ciudad, Universidad Nacional de Colombia. En la actualidad es estudiante del doctorado en arte y arquitectura, línea Historia del Arte de Colombia y Latinoamérica, es miembro del grupo de investigación Taller Historia Crítica del Arte y colabora con la Red de Conceptualismos del Sur. Si al final tienen preguntas, por favor levanten la mano y esperen a que este micrófono llegue a ustedes. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por su asistencia. Tenemos en la sala a uno de los curadores de la muestra, que es Nicolás Gómez. Yo le propuse que viniera acá a trabajar conmigo, pero le dio timidez. Anímate. Bueno, cuando veas lo que voy a hacer, yo creo que te vas a animar. Bueno, me invitaron a hacer una conferencia sobre arte abstracto en Colombia o en América Latina. Yo me vine muy entusiasta a visitar la retrospectiva de Roldán. En primer lugar, creo que es súper importante que se hagan exposiciones de ese tipo en Colombia. Y con esa generación me parece que hay una deuda muy grande ya para este momento. Ha pasado suficiente tiempo para empezar a observar críticamente trayectorias que ya son bastante significativas. Entonces yo no quise hacer un recuento, una aproximación histórica al arte abstracto en Colombia, desaprovechando la oportunidad de mirar, de comerme esa exposición que está muy interesante, y decidí hacer lo siguiente. Lo que he armado es una especie de constelación de obras históricas de arte abstracto colombianas que, en contrapunto con una selección de las obras de Roldán que están en la exposición, pueden revelar, por una parte, elementos creo que son bien interesantes de la poética de Roldán, y de vuelta, a través de la mirada de la obra de Roldán, podemos descubrir cuestiones sobre cómo funciona la abstracción en estas obras anteriores que vamos a ver. Muchas de ellas forman parte de la colección. Esa fue una decisión deliberada porque me parece muy interesante que se puedan hacer conexiones efectivamente visitando y viendo cara a cara las obras. Eso me parece súper importante y hay que aprovecharlo. Entonces, ese es fundamentalmente el ejercicio que propongo y que voy a tratar de realizar a continuación. Si tienen preguntas, a mí me gusta que las vayan planteando a medida que vamos avanzando, especialmente porque la exposición que voy a hacer no tiene propiamente un orden cronológico. Como les digo, es más bien una constelación. De hecho, yo me estoy guiando por un dibujito donde cada obra es una estrellita y está conectada con la otra por una idea, ¿no? No sobra decir que esas asociaciones que estoy estableciendo son asociaciones muy libres, intuitivas, y que, digamos, la presentación en ese sentido no tiene una exhaustividad en términos históricos. No estoy diciendo que las obras con las que estoy comparando la obra de Roldán hayan sido una influencia para él, ni que las conociera, nada por el estilo. Simplemente estoy estableciendo como un punto de contacto entre poéticas de tiempos diferentes donde la abstracción funciona de una manera muy única, digamos.
Entonces, para comenzar, una de las obras que creo que es más llamativa en la exposición es Calendario, ¿verdad? Llamativa no solo porque es una de las obras que tiene grandes dimensiones, por su colorido, creo que es, cuando visité la exposición, es una de las obras frente a la que las personas tardan más tiempo, como que se toman más tiempo para contemplarla, para ponerle atención. En ella usan más las sillitas que se ubicaron por toda la sala, como, en parte como obra, dispositivo museográfico, no sé. Y me sorprendió, yo había visto la obra hace algunos años montada en el Museo Nacional, en la antigua sala de fundadores de la República. Creo que no le puse tanta atención como le puse en esta sala, en esta ocasión. Me sorprendió una cosa muy particular, la gran diversidad de elementos que utiliza Roldán para adherir todas las cosas a cada uno de los cuadritos. Creo que, claro, pude tener una mirada más cercana a la obra y entonces me sorprendió ver grapas por todas partes, pero puestas de una manera así como muy, entre comillas, desordenada, casi un poquito maniática. Hay grapas por todas partes. Pensaba hacer de hecho como una lista de materiales que utiliza como adhesivos Roldán en esta obra, porque está, creo que, la resina, la parafina, la caseína, toda una gran cantidad de pigmentos. O sea, la pintura como tal se está utilizando también como pegante, por decirlo de alguna manera. Supongo que también hay gran cantidad de pegantes, pero hay puntillas, hay grapas, hay toda una cantidad de estrategias para que las cosas se adhieran allí. Y viendo eso, no me pregunten por qué le puse atención específicamente a ese aspecto de la obra. Me alejé y me quedé pensando, pero claro, el principal adhesivo que tiene esta obra es la retícula. La homogeneidad, el tamaño de los cuadros, la homogeneidad del espacio, la regularidad, del espacio que hay entre ellos. Esa formación reticular es efectivamente como el adherente. Entonces vino a mí un recuerdo, desafortunadamente ya muy lejano. Yo estaba en primer semestre de la carrera de Artes Plásticas en la universidad y nos recibieron, ¡pum!, con un texto de Rosalind Krauss. Quienes hay aquí estudiantes de artes, no. Creo que ese es uno de los textos más difíciles que le puede llegar a uno, la originalidad de la vanguardia y otros mitos modernos. A quienes estudiamos artes nos llega ese libro a veces como una revelación, pero también como un mazazo, como difícil recuperarse después de ese texto. Y vino el primer capítulo, el primer ensayo de ese compendio que se llama Retícula. Voy a leer un fragmento muy corto de ese ensayo. Dice, en realidad no se llama retícula, sino retículas. A principios de este siglo hizo su aparición, primero en Francia y más tarde en Rusia y Holanda, una estructura que se ha convertido desde entonces en emblema de los anhelos modernos en el ámbito de las artes visuales. Tras emerger en la pintura cubista de preguerra, haciéndose cada vez más rigurosa y manifiesta, la retícula anuncia, entre otras cosas, la voluntad de silencio del arte moderno, su hostilidad respecto a la literatura, a la narración y al discurso. Como tal, la retícula ha desempeñado su función con sorprendente eficacia. Al rebajar la barrera existente entre las artes de la visión y las artes del lenguaje, ha logrado con un éxito casi total atrincherar las artes visuales en la esfera de la pura visualidad y defenderlas de la intrusión de las palabras. Más adelante en ese ensayo dice Rosalind Krauss que esa retícula reafirma la modernidad en dos sentidos, en un sentido espacial y en un sentido temporal. En el sentido espacial, porque prácticamente que lograba encapsular el arte, las artes visuales, en sí mismas, como aislarlas de alguna manera de todo lo que ella denomina literario, narrativo, del discurso. Y temporalmente, porque las deja
las conjura, digamos, en el presente y todo lo demás lo manda para el pasado. Todo lo que queda fuera de la retícula es el pasado. Y la vanguardia entonces empieza a surgir como ese futuro presente, ese tiempo paradójico que en primer lugar siempre está negando lo pasado, ¿no? Entonces, leyendo volviendo sobre este texto, dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué me llevó allá a mi cabeza? Yo estuve leyendo el catálogo de la exposición, está muy bonito, les recomiendo comprarlo, tiene textos muy diversos, materiales, visuales, está muy completo. Hay una entrevista que Carmen María Jaramillo le hace a Luis Roldán. La entrevista prácticamente no aparece, sino que aparece el testimonio de él. Dice ella, prácticamente quedó como un monólogo porque él respondía como si le pusieran play, ¿no? Entonces, hay un fragmento que me llamó mucho la atención en el que habla sobre esta obra, Calendario, y dice que preocupado por el tema de la cotidianidad se había propuesto rebatir la idea purista de pintar con perfección todos los días del calendario de Oncaguara. Existía la imposibilidad de construir como artista una obra tan pura en Colombia. Aquí siempre se va a ensuciar todo, dice Roldán. No es posible encontrar el acrílico perfecto o evitar que el marco lo elaboren torcido. A uno jamás le quedará cuadrado el cuadrado, eso me llamó mucho la atención. A uno jamás le quedará cuadrado el cuadrado, y si manda a cocinar una cosa y le salen con otra y a uno le toca sentarse y comérsela, pues no se admiten devoluciones, ¿no? Básicamente ese es el fragmento de Roldán, que tiene que ver mucho con la lectura que yo propongo a continuación de la exposición, de la obra de Roldán y estas otras obras asociadas, en el sentido en que efectivamente a mí me proponen trabajar desde la perspectiva de la historia, digamos, de la abstracción en Colombia, y lo primero que viene a mi cabeza es la historia del arte abstracto en Colombia, digamos, no con palabras tan grandilocuentes, la historia, las trayectorias del arte abstracto en Colombia, en realidad son todas traiciones del arte abstracto histórico o canónico, llamémoslo así, es decir, del arte abstracto tal y como se propuso en el marco de la vanguardia histórica europea. ¿Sí? Esa es la propuesta que voy a hacer en esta charla y, por supuesto, dentro de la obra de Roldán, la abstracción funciona de esa misma manera, como una traición a esos principios de la abstracción, entre comillas, pura, o yo prefiero decir de la abstracción histórica. Ya saben que me estoy refiriendo como a esa abstracción que se produce en el contexto de la vanguardia histórica europea. Bueno, ya vamos a volver sobre calendario, pero primero tengo un excurso más, no van a creer. Se trata de esta obra que para mí ha sido muy reveladora, incluso me ha motivado a organizar varias exposiciones porque creo que es tremendamente interesante. Es una obra de Bernardo Ortiz. ¿Cuál es la obra? Ahí comienza la pregunta. Esta es una página del portafolio de Bernardo y se alcanza a leer desde donde ustedes están, desde donde yo estoy, ¿no? ¡Ay, qué lástima! En cierto sentido es perfecto, ya les voy a explicar. Lo que hay arriba es una explicación de estas tres imágenes que están abajo. Las tres imágenes son páginas de la palabra exacta es supuesta revista, de una supuesta revista, la revista de la Sociedad Colombiana para el Estudio de los Tiempos Modernos, y lo que vemos a continuación es una carta, una declaración de uno de los investigadores asociada a esa revista de la Sociedad Colombiana para el Estudio de los Tiempos Modernos. En esa carta el investigador entra en polémica con otro investigador asociado a la revista que ha escrito en un panfleto que el arte ruso de la vanguardia soviética, mejor dicho, es una basura, que no hay ni que mirarlo, porque tiene un desbalance muy grande entre forma y contenido.
Les resumo un poco lo que dice la carta. Y entonces este personaje se pregunta si puede ser cierto y le da mucha curiosidad de conocerlo, o sea, ante la prohibición, pues más ganas le dan de ver esas obras. Pero la única ilustración que tiene la revista es esta, que está a la izquierda, que es el cuadrado negro sobre negro, el cuadrado blanco sobre blanco de Malevich. Entonces, esta falta de calidad que ustedes ven en esta imagen solo es un poco mayor a la que está en las imágenes originales, no se ve nada. Lo que explica el investigador es, me acerqué a ver, pero en la reproducción no se ve nada. Además, el tipo es miope, entonces ve todavía menos. Me parece que plantea esta obra dos cosas muy interesantes. Una de ellas, el problema de la traducción, de cómo nos hemos relacionado nosotros con ese canon de la historia del arte a través de reproducciones, a través de láminas, a través de… el libro era, eso estábamos hablando hace un momento con Laura, el principal punto de contacto que nosotros teníamos con esa producción artística y con ese canon, con todos los defectos que pudiera tener la imagen reproducida, la imagen de esas obras reproducida en esas publicaciones. Es un problema de traducción en ese sentido, pero también es un problema de traducción en un sentido mucho más amplio, cultural, ¿sí? Por otra parte, lástima que no podamos leer la carta, pero en realidad pone sobre la mesa también cómo en ese escenario de la Guerra Fría hay una interpretación del abstraccionismo muy particular que va a marcar de hecho la emergencia, la génesis del arte abstracto en Colombia también. O sea, en la escena posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la escena de la posguerra, empieza a conformarse lo que se denomina como Guerra Fría cultural, y esa Guerra Fría cultural va a marcar muy profundamente el surgimiento del arte abstracto en Colombia. Eso lo vamos a tocar muy por los lados, pero es una de las razones por la que esta obra me parece tremendamente sugerente y quería tenerla como punto de partida. Ahora sí, vamos al principio. Yo estaba tratando de interpretar muchas, Nicolás dice que estamos conectados y lo primero que quiero decir al respecto es, claro que la exposición se llama Periplo, es un nombre muy adecuado para el tipo de ejercicio creo que hace Roldán con su obra. Ya vamos a volver sobre esto. Esta obra es Capricho Vegetal. Capricho Vegetal se dice es la primera obra de arte abstracto, la primera pintura abstracta que se hace en Colombia, es una obra fechada en 1943. Pueden aparecer algunas otras, no sé, escarceos de otros artistas con la abstracción, pero lo que es innegable es que Marcos Pina se sienta a pensar sobre la abstracción, a investigar, lee, incluso escribe sobre qué es el arte abstracto y trata de hacer una propuesta y de plantearla, digamos, muy explícitamente en el ámbito público como obra de arte abstracto. Y esto es Capricho Vegetal. Claro, a primera vista no hay un objeto, no hay un referente de la naturaleza reconocible en la obra, lo que nos permite catalogarla así plenamente dentro de esa idea del arte abstracto, pero la obra representa una raíz, o más bien un fragmento de una raíz que se había cerrado, se había convertido en una forma en cierto sentido circular, irregular, no precisamente circular, pero quiero decir que es una raíz que no se extendía así, sino que se cerraba sobre sí misma y que fue llamativa para Marcos Pina, no solo por su forma, que era muy caprichosa, entre comillas, sino también porque la encontró en un terreno de San Cristóbal. En ese momento vive en las inmediaciones de San Cristóbal. San Cristóbal para entonces está en las afueras de Bogotá, está comenzando, digamos, a inscribirse al casco urbano lentamente y empieza todo ese proceso de tala de los árboles y de urbanización de esa zona, y entonces él un poco en ese sentido, un poco nostálgico también de un paisaje que está comenzando a transformarse dramáticamente y a desaparecer como paisaje natural, por decirlo de esa manera, compone este Capricho Vegetal.
Aquí entonces ya aparece una característica que va a atravesar casi toda la producción de arte, entre comillas, abstracto que se hace en Colombia. Y es que el referente de la naturaleza no va a desaparecer. En general, la abstracción aquí tiende a asumirse como un ejercicio, sí, de abstracción y síntesis, pero a partir siempre de ese referente de la naturaleza, ¿no? Boehringer, por supuesto, hace un referente importante tanto para Marcos Pina como para artistas que posteriormente incursionan en la abstracción, ¿cierto? Y en ese sentido es bien importante señalar que a Marcos Pina, en uno de los textos más completos que escribe en defensa en cierto sentido del arte abstracto, pero que es una mirada histórica a toda, digamos, la evolución de las artes plásticas, entre comillas, universal, él plantea en toda obra de arte hay un ejercicio de abstracción. Lo que pasa con el arte abstracto es que ese ejercicio se lleva, digamos, como a un límite, a un extremo, en que se liberan efectivamente como las formas, los colores y todo para poder capturar con mayor precisión la belleza de lo que está siendo observado. Y eso es importante porque también ese concepto de belleza sigue siendo central en la obra de Marcos Pina, cuando desaparece en cierto sentido para muchos artistas que se dedican a hacer arte abstracto. Una obra sobre la que Nicolás justamente tiene un ensayo muy interesante, Aurora en barro colorado. Es otra obra de Marcos Pina. Fíjense que yo tomé una decisión y fue conservar estas imágenes tomadas directamente en las exposiciones, y como ustedes se pueden dar cuenta tienen, digamos, iluminaciones disímiles, o están iluminadas con luz más amarilla algunas, otras con luces blancas, un poquito desenfocadas. Yo he decidido, digamos, mantener esos problemas porque justamente quería señalar con respecto a la obra de Marcos Pina y especialmente a esta que estamos viendo en este momento, Aurora, es una obra de 1950, que transgrediendo un poco ese abstraccionismo puro, la obra de Marcos Pina nunca va a abandonar un cierto sensualismo, ese vínculo con el paisaje, con los elementos de la naturaleza, y ese sensualismo se va a expresar no solo en la búsqueda que él hace con las líneas curvas, es un elemento muy importante para él, y que son unas curvas que no son demasiado pronunciadas, que trata de controlar al máximo, sino sobre todo por el trabajo que hace con la luz. Y es que de alguna manera quienes han hablado, y muchos han hablado un poco despectivamente de la obra abstracta de Marcos Pina, entre otras cosas lo acusaban por la paleta que utilizaba, y él contestó en alguna ocasión, pero es que esa es la luz bogotana, esos son los colores bogotanos, esa es la paleta que a mí me ofrece el medio en el que vivo. Lo que es todo un elemento contradictorio con respecto a esa abstracción histórica o abstracción pura, pero es efectivamente la reafirmación de la interpretación que él hace del arte abstracto, ¿no? Y entonces efectivamente aquí lo que vemos es paisaje, ¿no? Es y no es paisaje, efectivamente es un paisaje trabajado con un grado de abstracción muy alta, es un paisaje acuático, ¿cierto? Y como su nombre lo indica, pues justamente nos está mostrando un cierto momento en que hay unos juegos de luces muy particulares, y es la aurora, ¿no? Bien importante me parece esto. Una de las poquísimas obras que se salen de esa observación a la naturaleza que hace Marcos Pina es esta, Construcción Dinámica, Sputnik o Construcción Dinámica, que hace referencia pues efectivamente al satélite que lanza la Unión Soviética alrededor del año 57 a la órbita, que pone en órbita pues la Unión Soviética, y como les digo es una de las poquísimas obras que él hace que no tienen un referente concreto en la naturaleza y que tampoco, digamos, está tomando como modelo el satélite como tal, ¿no? Sino simplemente como tema a partir del cual hacer esta composición. Y sin embargo a mí me llamó mucho la atención el trabajo con la pincelada. ¿Sí ven en este detalle?
lo que nosotros podemos percibir en la reproducción como planos de color, se subvierte totalmente con esos efectos de color y lumínicos y de esa pincelada. Pero fíjense que curiosamente solo le corresponde a esa franja, digamos, blanca. Y entonces me gustó el contrapunto que hacen estas obras de Marcos Pina, particularmente con la serie del Parque de la Independencia. ¿Todos ustedes visitaron ya la exposición de Roldán? Espero que sí, porque pues las reproducciones fotográficas nunca le hacen justicia, digamos, a las obras, y peor cuando es pintura, es terrible. Entonces, de todas maneras, son obras que tienen esta característica, son tremendamente atmosféricas, ¿no? Aunque hay una que prácticamente se convierte en un plano, no un plano, bueno, sí, que en primer plano es completamente negra, sí, oscuridad, pero uno debajo puede ver las múltiples y múltiples capas de color. De todas maneras son obras que son tremendamente atmosféricas. Fíjense, esta es una imagen trabajada, digamos, en internet, y esta es una tomada directamente en la exposición, y aquí nosotros podemos ver cómo esa luz, ese sensualismo tampoco abandona estas obras a pesar de los empastes gruesísimos, o quizás por ellos más bien no desaparece de la obra. Entonces, ni esa referencia al paisaje, ¿no? Sigamos con otro gran, entre comillas, clásico de la historia del arte abstracto colombiano, que es Eduardo Ramírez Villamizar. Esta obra, El Dorado número 2, es una de las primeras obras de la colección del Banco de la República. Tiene el honorable, ¿cómo se llama? ¿Sigla? No. El numerito de catalogación, AP003, la tercera obra que entró a formar parte de esta colección en el año 57. El Dorado efectivamente es una obra en la que Ramírez Villamizar hace referencia o toma como punto de partida el arte precolombino, particularmente producido en el territorio colombiano. Y me pareció muy interesante traer a colación estas obras de Ramírez Villamizar. Esta es El Dorado número 2 y este ya es un mural en relieve que hace para el Banco de Bogotá algunos años después, y que se llama El Dorado también, para señalar una característica que nos permite justamente entrar a esa obra de Roldán, y es que se relaciona con la historia del arte no como canon, sino como material cultural. Es decir, yo no voy a ver allí la regla, no voy a ver el ideal, sino que voy a ver algo que me sirve, que yo puedo apropiar en mi propia que yo puedo apropiar para mi poética, para mi propia producción como artista, ¿no? Y eso es lo que vemos en estas obras, porque efectivamente si existe una referencia al arte precolombino, no es directa, no es una oda ni nada por el estilo, sino que es como que toma elementos formales de allí, pero los transfigura radicalmente, ¿no? Los transforma para hacer una propuesta completamente propia. Muy interesante en este caso también, y aquí en el mural horizontal que está en la Biblioteca Luis Ángel Arango, el salto que él hace de la pintura hacia la escultura, pasando por el relieve, también pasa por una decisión bien interesante de entrar como a la monocromía, ¿no? Estos relieves monocromáticos creo que no lo son gratuitamente. Bueno, ya voy a volver sobre esta idea. Pero él dice, para El Dorado, su único referente no es el arte precolombino, sino también el arte de las iglesias barrocas en América Latina. Yo tengo una cita por acá, perdonen. Dice, El Dorado, mural que realicé para el Banco de Bogotá en 1958, es la síntesis de la observación de los altares de las iglesias barrocas de Bogotá y de mi admiración por el diseño precolombino. Esa es una entrevista que se publica en agosto del 2004 en El Tiempo. Y bueno, ustedes pueden ver efectivamente
que ese trabajo de apropiación transfigura completamente los referentes de origen, los transforma en una propuesta completamente novedosa. Y me gustó establecer el contrapunto con esta obra que estoy haciendo aquí. Me parece complejísima. La experiencia que propone, ¿no? Es una obra que no se puede ver de una sola vez, ¿sí? De un golpe de vista, es imposible, sino que uno prácticamente tiene que atravesarla, ¿no? Tiene que ir de un extremo al otro. Quienes conocieron la sede de la Galería Santa Fe en el Planetario saben pues, que muchos artistas cuando participaban en el Premio Luis Caballero prácticamente que diseñaban su obra para ese espacio, para esa curva pronunciada que había en esa sala y efectivamente pues creo que esta obra entra dentro de ese grupo y efectivamente entonces creo que es una obra programada para que uno la atraviese como nadando, como que se sumerja en ella. Imposible también de fotografiar, por esa razón, ¿no? De fotografiar, entre comillas, correctamente, de dar cuenta, digamos, de la riqueza de esa obra. Y entonces, la relación y el contrapunto que me gustaría establecer tiene que ver en este caso específicamente con ese gran plano, ese gran dibujo, ¿no? Porque es eso, ¿no? Es solo grafito, Nicolás, creo que es solo grafito, ¿no? Lápiz sobre lienzo, es una cosa impactante en ese sentido, porque además logra de verdad como una gran densidad, digamos, y es muy homogéneo el dibujo sobre la tela. Pero además esta historia, ¿cómo se llama el mono? El monito, yo vine aquí a tomar apuntes antes de entrar, pero ¿ustedes vieron la obra? Lemur, gracias. Todo tiene que ver con una historia de un miquito que sobrevivió un viaje transatlántico en unas bodegas, o sea, completamente a oscuras, y sobrevivió comiendo cucarachas que había ahí. Y sobrevivió todo el viaje. Entonces, en la obra, al principio, como que hay muchos stills, como muchos dibujos de retratos, entre comillas, del miquito, y el gran plano negro, y al final de la cucaracha. Ese vacío un poco que hay entre ambos, el miquito y la cucaracha, es un vacío que hay antes del lenguaje, es el vacío de la vida antes del lenguaje, la supervivencia químicamente pura, ¿no? Como en un lugar absolutamente desconocido, el miquito en el vacío, en la oscuridad absoluta, tiene la pulsión y encuentra la cucaracha y la come y logra sobrevivir todo el viaje. Creo que tiene que ver mucho con estos intentos de representar algo que es inefable, algo que es de hacer visible lo invisible, como decía Merleau-Ponty de la obra de arte, pero que efectivamente es el gran reto del arte religioso y en cierto sentido de estos trabajos que hace Ramírez Villamizar en torno a esos referentes artísticos. Luego, en contraste con la abstracción histórica, con la abstracción pura, la obra de los artistas abstractos colombianos y la obra de Luis Roldán no busca ser trascendente, no quiero decir en el sentido de ser importante, ojo, no busca la trascendencia en términos del lenguaje justamente, sino que es inmanente, completamente comprometida con el aquí y el ahora, no quiere llegar a ese lenguaje universal, completamente desprovisto de referentes terrenales, sino que al contrario, se sumerge en ese terreno y de ahí es de donde sale. Me parece muy bello en ese sentido establecer un diálogo con estas dos obras de Guillermo Wiedemann, un artista que, si bien es alemán de origen, digamos, la mayor parte de su trayectoria artística la desarrolló en Colombia, un artista muy colombiano, en cierto sentido, yo lo veo de esa manera. Y él realiza en el año 63, ya en un momento, digamos, de gran madurez para él. Él ha tenido una trayectoria en la que ha realizado trabajos de carácter más expresionista y posteriormente se va acercando poco a poco a la abstracción, hace pintura abstracta más clásica, más entre comillas convencional, y al final llega a realizar estos ensamblajes. Incluso la crítica de la época dice
hasta aquí llegamos con Guillermo Wiedemann, el público ya no lo acompaña en ese salto que dio al hacer estos ensamblajes. Pero lo que a mí me llamó la atención es efectivamente, es tan inmanente esa propuesta del abstraccionismo aquí, que tenemos esa paradoja en la que los elementos del taller, los propios materiales con los que trabaja el artista y el espacio en el que trabaja el artista se vuelve el objeto, el referente de la obra de arte. Porque prácticamente lo que estamos encontrando aquí es eso, ¿no? Como residuos del propio taller del artista que podrían ser considerados basura desde otra perspectiva, pero ha llegado, digamos, ese trabajo de abstracción hasta ese punto que ya todos esos elementos pueden ser, ya se borra completamente esa necesidad de utilizar un medio propiamente artístico para hacer la obra de arte, y más bien todo lo que circunda, y lo que más circunda al artista pues es su taller, y todo lo que hay en él se convierte en material posible de conformar su obra. Lo que vale para un artista convencional en el sentido pues de la concesión que tenemos de la estética, los valores estéticos dejan de tener valor. Ya lo que vale es lo que supuestamente no tiene valor, en este caso el detrito, la basura, la inversión de valores. Yo pienso que en cierto sentido sí hay una inversión de los valores, evidentemente. Pero es que más que una inversión de los valores, lo que hay es una desjerarquización de los medios, ¿sí? Porque en el arte, digamos, académico y todavía en buena parte del arte moderno se conserva esa jerarquía entre medios artísticos, donde por ejemplo la acuarela vale un poco menos que el óleo. La pintura al óleo es la más valiosa dentro del género, y hay jerarquías también entre los diferentes géneros pictóricos. Entonces la pintura histórica vale más que el paisaje, y el paisaje vale más que el bodegón es lo que menos vale. El dibujo es muy importante, pero no es una obra por sí misma. La fotografía no se considera arte, ¿sí?, dentro de esas jerarquías, y lo que hay aquí es romper, digamos, es una ruptura de esa jerarquización más que una inversión de los valores, porque como te digo, de pronto los valores pueden ser más la belleza o la armonía o qué sé yo, y esos valores están ahí presentes. Lo que no está presente son los mismos materiales o los mismos medios. Pero bueno, vamos a seguirle dando vueltas al asunto. También Beatriz Daza, ¿no?, nos presenta un giro similar, ¿no?, en que esos objetos de la vida cotidiana, pero de su vida cotidiana es la vida en el taller, ¿no? Ceramista, Beatriz Daza, Nicolás también ha trabajado bastante en profundidad sobre la obra de ella. Me corriges, por favor, Nicolás, si me equivoco. Beatriz Daza se inicia como ceramista, ¿no?, y ella trabaja muchos años como tal, hasta que en determinado momento se lo prohíben por razones de salud, porque para trabajar la cerámica del modo en que ella lo hace está en contacto con sustancias tóxicas como el plomo, y entonces se lo prohíben y ella hace este salto, entonces el salto contrario al que hacen muchos artistas que comienzan en la pintura y terminan en la escultura. Ella va de la escultura un poco hacia, entre comillas, la pintura o el ensamblaje, en este caso, ¿no? Y entonces lo que vemos acá son fragmentos de elementos que seguramente estaban presentes en el taller de Beatriz Daza y la composición que ella hace, además con un título muy sugestivo que es Fragmentos de la tarde, ¿no? Ahora, entonces, el contrapunto que quise establecer fue nuevamente con calendario, porque efectivamente ese es el juego que se propone Roldán cuando inicia esta obra. Ustedes saben, es una obra que se estructura día por día durante un año, ¿no? Cada día está contenido, en cierto sentido, en cada uno de esos cuadros. No sé si la impresión de ese día, no sé cómo selecciona Roldán los elementos que quedan metidos justamente en ese cuadrito del día 1 de enero, o 2 de enero, o 3 de enero, ¿no? Pero entonces hay un juego que se propone, y es completar un cuadrito por día. Sí, es más premeditado porque si ven hay áreas de color. Eso no podría hacerse improvisadamente.
sino que sí hay toda una planeación sobre el color y como la construcción de áreas de color, que es a partir de un cuadro de Picasso. Nunca nos lo mostró, nunca supimos cuál es. Sacarle información a Luis es difícil, pero es a partir de un cuadro de Picasso. Tiene que ser el Guernica. Las áreas de color son de un cuadro de Picasso. Eso digo. Sí, mira, ahí está el toro. No sé, no sé, ya sería especular. Pero a partir como de esa construcción de colores, él pues como que evalúa ya las áreas que quiere trabajar. Y sí lo construye día a día, un cuadro por día. Cuadro por día. Además año bisiesto, son 366. Sí. Enero es abajo, la línea de enero es abajo y sube, diciembre es arriba. Ahora, hay otras historias asociadas, por supuesto, 366 días, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando me acerqué a la obra a ver ropa, como camisetas o pedazos como de ropa interior. Yo decía, ¿por qué tiene uno en el taller cosas así como para ponerlas en el… y nuevamente en alguna de las declaraciones que están consignadas en el catálogo, él habla de cómo sí vuelca, de todas maneras, a pesar de ese control, de ese plan, ¿no? Son dos reglas del juego, ¿no? La obra de Picasso, los 366 días, pero sí vuelca toda esa, digamos, esas pulsiones de la vida cotidiana en cada uno de los cuadritos, ¿no? Entonces aquí hay varios detalles, ¿no? Fragmentos de revistas. Yo no pude venir a tomar estas fotos personalmente, entonces no está la ropa, pero que era lo que a mí me había llamado más la atención. Bueno, saltamos entonces a una obra, lo contrario de lo que estamos viendo, la obra más figurativa que nos podamos encontrar en la historia del arte colombiano, que es la obra de Santiago Cárdenas, ¿no? Que ha sido catalogado en muchas ocasiones como hiperrealista, ¿no? Aunque no exactamente, no es el término exacto con el cual, digamos, acercarse a su obra, pero que efectivamente tiene esa característica de hacer una representación en que la verosimilitud, la eidicidad de la imagen que construye y del referente del objeto que toma como modelo tiene que ser lo más precisa posible, ¿no? Que sean idénticos. Y esta es un montaje de 3 de sus pizarras negras borradas. Ojalá ustedes hayan visto antes la pizarra que está en el montaje acá del banco, porque la sala está cerrada ahorita. Esa es la única obra que no, con la de Beatriz Daza, que no van a poder ver al salir. Pero son obras, a mí me parecen fascinantes, ¿no? Si la persona que entra incauta a la sala, pues lo que va a ver es un tablero negro borrado, ¿no? Pero cuando se acerca se da cuenta que es todo una pintura, hasta el marco está pintado, ¿no? Imagínense qué es ponerse en ese trabajo de reconstruir con gestos pictóricos, esos gestos gráficos que están realmente consignados, y después el gesto de borrar en ese tablero original, porque efectivamente se hace a partir de un modelo. No es que él diga, bueno, entonces voy a inventarme como si pintara un tablero, hiciera las cosas y las borrara, sino que este tablero es el tablero que estaba en la oficina del director de la Escuela de Bellas Artes cuando Cárdenas era director de la Escuela de Bellas Artes, y él tenía que ver el tablero todos los días, ¿no? Entonces hay ese gesto que a mí me parece muy importante. Lástima que se fue el señor que preguntaba ahorita lo de la inversión de valores, pero justamente es el gesto de no tener que salir a buscar algo interesante, no se tiene que ir a la nariz del diablo a pintar el paisaje, sino que en lo que está aquí inmediato, eso tiene un interés visual y tiene un interés artístico, ¿no? Y entonces ese es el tablero que él tenía al frente todos los días y lo utiliza y lo pinta, digamos, como un retrato, entre comillas, del tablero, es decir, tal como se encuentra en ese momento. Y quise establecer el contraste con esta obra, con esta serie de obras, esta serie de Sueños. En este caso estamos viendo Desdoblada. Es una serie en la que a partir de un objeto
Ahora, como yo no me metí tanto con el asunto del objeto porque nuestro problema era la abstracción. Nuestro problema es un poco el Roldán neoabstraccionista, entre comillas, y no el Roldán neoconceptualista, que ambas son términos que permiten entrar, digamos, a comprender su obra. Pero aquí sí es imposible no hablar de ese objeto, de la sábana, que efectivamente, pues supongo yo, no es una sábana, no, y en el catálogo hay información y en la exposición. No es una sábana comprada, nueva, para pintar sobre ella, sino que es la sábana de su abuela. No, de él, es sábana de él. Sábana de él, De él. una sábana… Perdón, el tapete que hay en la exposición es de del su de la abuela, abuela. sí. Ya me acordé lo de la abuela, es que la abuela muere en ese momento y un poco la serie sí se remite, digamos, a la muerte de ella, pero no son las sábanas de la abuela. Entonces, esa sábana se convierte prácticamente como en un territorio sobre el cual opera Roldán gráficamente. Gráficamente porque uno ve, digamos, una sábana, un color homogéneo, negro, pero cuando se acerca se da cuenta nuevamente es dibujo, ¿no? Es grafito. También puede considerarse superficie pictórica en cierto sentido, pero estrictamente sería gráfica. Y nuevamente este gesto de ponerse una regla, ¿no? Una regla, ¿cómo va a deconstruir de alguna manera ese objeto sábana? Entonces con tiras exactamente de este grosor, unas van para este lado, las otras van para este, algunas quedan aquí. ¿Por qué vemos la regla? Porque hay otras piezas de la serie en que la regla es otra, ¿no? En que se rompe más, en que se expande más, se difunde, se extiende más radicalmente sobre el espacio la sábana, o no, pero entonces la regla con cada una de las sábanas se cumple, ¿no? Y eso me recordó también esta obra de… Y entonces, en ese sentido, me llamaba particularmente la atención que por el contrario de la abstracción pura, en la que de alguna manera el gesto, el cuerpo que comete el gesto pictórico se borra, ¿sí? La imagen final se aleja de ese cuerpo, en cierto sentido, aquí lo que pasa es que ese cuerpo vuelve como un boomerang semiótico, ¿sí? Y cuando uno quiere preguntarse por la estructura de este sentido de estas obras, tanto de los tableros como de estas obras que forman parte de la serie Sueños de Roldán, tiene que volver sobre ese cuerpo que está trabajando, sobre ese territorio que es el soporte, en este caso sábana, ¿sí? Ni hablar del caso que estábamos hablando ahorita de qué estoy haciendo aquí, ¿no? Que también lo devuelve a uno sobre ese cuerpo. Y aquí… a mí me llama mucho la atención como cierta obsesividad que hay en la forma de hacer de Roldán. No que tenga un trastorno obsesivo-compulsivo ni nada por el estilo, sino que esos juegos que se propone son juegos muy exigentes para realizar la obra, son arduos. Y me recordó estas planas de Bernardo Salcedo, los ejercicios matemáticos en que simplemente se pone a hacer la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4 y cuando se equivoca se corrige con esfero rojo y todo, que supuestamente son planas que él hace efectivamente como en noches de insomnio, ¿no? Son muy diferentes entre sí, arriba por ejemplo dice no debo pasar la noche en blanco, no debo pasar la noche en blanco, entonces pasa negro. O en este caso el Papa tiene cojones, el Papa tiene cojones, el Papa tiene cojones, como N veces, ¿no? Las planas de… o el tiempo es oro, el tiempo es oro, el tiempo es oro. Pero creo que hay ese vínculo, pues. Sí, perdón, es que me sorprende mucho el vínculo que haces porque las obras de Bernardo Salcedo son una especie de abstracción de una experiencia escolar, ¿sí? Digámoslo así, bueno. Sí. Y a partir también de un sistema de ordenamiento y de retícula y como de estructura rígida, que es lo que genera la plana. La obra de Luis, curiosamente, la anterior, la que mostraste antes, se llama Confesiones y él la hizo también a raíz de una experiencia escolar. Entonces me parece como ¡qué increíble loco! la Sí. relación que hiciste,
porque es el recuerdo que él tenía de la cortinilla de los confesionarios de los sacerdotes en su colegio. Y entonces es un poco como expresar el temor a la confesión, y eso pues atravesado por el carácter erótico de la sábana, ¿no? Sí. Por eso está Y sábana, el dibujo, sueños y eso. ¿no? La fricción que tienen que hacer. Entonces me parece sorprendente como ese cruce ahí que Sí, de que verdad no lo lograste sin- consideré para nada. Interesante. Y luego también me vino a la cabeza esta obra, Retrato en cámara lenta, pero para verla en contraste nuevamente con qué estoy haciendo aquí. Digamos, quienes trabajan sobre la obra, cuando uno se acerca a la obra de Bernardo Salcedo, hay ciertos referentes que saltan a la vista muy claramente, pues el arte religioso, por los fragmentos de objetos que utiliza, por los títulos de algunas obras, nuevamente esa opción por la monocromía, que en este caso se rompe, digamos, levemente, pero el cine tal vez no resulta tan evidente y es uno de los referentes como más importantes que funciona en su obra. Y a mí me encanta este ensamblaje porque en cierto sentido funciona como una animación. Stop motion de todas maneras, pero me parece bien interesante. Se llama Retrato en cámara lenta, ¿no? Entonces finalmente nos remite a esa dimensión, digamos, a esa experiencia temporal, y aquí yo creo que hay un efecto en ese sentido, como les decía, cuando uno atraviesa por toda esa superficie negra y no sabe qué va a encontrar al otro lado, bueno, como que la obra se completa exclusivamente en esa experiencia del tiempo, ¿no? Y de esa travesía por ese vacío. Otro clásico que no puede faltar si hablamos de arte abstracto en Colombia es Edgar Negret, ¿no es cierto? Y aquí una de las primeras, entre comillas, uno de los primeros Negrets de Negret, es decir, una de las primeras obras en que empieza a utilizar el aluminio, empieza a utilizar estos planos de color. Esta es la cachina, ¿no? O cachina. Traje también a colación, no sé, me llamó mucho la atención con respecto a estos Eidola, ¿verdad? Sí. Que me parecieron fascinantes, ¿no? El hallazgo de esos restos, elementos de una fábrica de sombreros, esos moldes que eran de una fábrica de sombreros, y el trabajo que hace Roldán con ellos para volverlos como entes, como fantasmas, ¿no? Prácticamente Eidola significa eso. Me encanta como en cierto sentido la exposición que montaron Nicolás y Jimena, en cierto momento se vuelve todo un glosario, ¿no? Para poder entrar a ese mundo, a ese universo de referentes que propone Roldán. Ya voy a volver sobre la cachina y los aparatos mágicos, la serie de los aparatos mágicos de Negret, que también son de los primeros, entre comillas, Negrets de Negret. Y traigo a colación otra cita de él, porque para mí resultó realmente sorprendente el punto de partida de Negret para hacer estas obras, para hacer esta serie de los aparatos mágicos. Entonces dice, no, lo voy a resumir porque me he demorado mucho leyendo. Él dice que esta obra surgió en cierto sentido de su experiencia en Nueva York. Él está en la ciudad de Nueva York y ve cómo funcionan los semáforos, ¿no? Frente a las multitudes agresivas, dice él, la multitud agresiva de Nueva York, ¿no? Entonces el semáforo simplemente, ¡pum!, una luz roja y todo el mundo se detiene, ¿no? ¡Pim!, una luz verde, se libera y todo el mundo sale otra vez. Entonces finalmente él dice, para mí eso es la máquina, ¿no? Las aventuras espaciales me tienen maravillado, yo veo las máquinas todavía con ojos de primitivo. Y dice finalmente, no me interesa la técnica como cosa útil, la sigo como eso, como un milagro, ¿no? Y entonces ahí viene, digamos, ese vínculo que es absolutamente inusitado y que yo creo que tiene que ver con una especie de resistencia a esa experiencia urbana que en el caso de la ciudad de Nueva York pues es extrema, ¿no? Es tremendamente fuerte. Y entonces… Otra anotación, perdón, pero es que hay bastantes anécdotas de la obra de Luis Sí. que aportan además, porque me parece increíble cómo
llegas sin saberlas a esas asociaciones. Uno de los mayores aportes de Negret, si pones la cachina por favor, fue la inclusión del espacio vacío a la escultura, ¿sí? Como eliminar el volumen e incluir el vacío como dentro de la lectura de la obra. Uno de los principales problemas de Idola, de la obra de Luis Roldán, es el vacío, porque precisamente a él pues como que le inquietaba ver el sólido como que volumen. realmente nosotros entendemos como vacío, porque es el molde de un sombrero, entonces es como el vacío de la cabeza, Sí. y lo que hace es representar pictóricamente o como no sé, una creación de las posibles ideas o los posibles universos que podían estar dentro de ese vacío del sombrero, como en la cabeza. Bellísimo. Sí, es como un problema del vacío, y Sí. por eso es como el tema del ausente, del fantasma que viene a Idola. Entonces como que la relación con el vacío ahí, que no lo tocaste, Claro. me pareció... Además dejé la cachina ahí colgada por puertas, pero tiene un referente que es muy importante, ¿cierto? Que son las figuras que utilizan los indios pueblo en algunos de sus rituales. La cachina es una especie, entre comillas, de muñequito que tiene como un tocado de plumas en la cabeza y que es lo que él toma como referente. Entonces muchas personas se acercan a la obra de Negret viendo en ella los valores que se ven en una abstracción constructivista realizada en otros contextos, pero es decir, utiliza medios, digamos, materiales propios de la industria, no del arte, el metal, y entonces utiliza pintura también propia de la industria, hablando de esa experiencia de la modernidad, pero lo que él propone es una experiencia crítica de la modernidad, porque justamente el referente que toma es el de un fetiche, un elemento que tiene fines mágicos y rituales dentro de una comunidad pues que habita el territorio de Norteamérica, que son los indios pueblo, ¿sí? Y lo mismo ocurre pues en cierto sentido con los aparatos mágicos, esa resistencia de alguna manera a esa experiencia tan fuerte de la urbanidad, de la vida en la urbe más bien. Y entonces Strike Gently tiene esta comparte en cierto sentido esta característica. Primero, cuando uno ve la obra dice, bueno, él tiene que vivir al lado de ese hotel o pasar todos los días por ese hotel, porque son cajitas que claramente no son cajitas comerciales, sino que son institucionales, ¿no? En cierto sentido. Y bueno, y él establece, por supuesto, esta ironía, ¿no? Entre esa instrucción, como el semáforo que se prende o el semáforo que se apaga, que dice como, bueno, golpee suavemente, cierre la cajita y golpee suavemente, strike gently, y las cajas están realmente, digamos, como si fueran víctimas de todas las ansiedades posibles del ser humano, están así, están rayadas, están más o menos raspadas, ¿no? Toda una contradicción en los términos que él explota con esta gran, inmensa colección de cajitas de fósforos desechadas. Bueno, ya nos acercamos al final. Para establecer este contrapunto con la obra de Carlos Rojas. Yo sé que tú debiste hacer, Nicolás, 1000 asociaciones, el coleccionismo, la relación con el paisaje, con el suelo, incluso la idea del periplo. Yo creo que es una idea que podrían compartir ambos artistas. Carlos Rojas yo creo que es un referente, volviendo sobre lo que hablábamos con Laura Bosenhoff hace un rato, que fue muy importante para esta generación de artistas que empezaron a su trayectoria, digamos, a fines de los años 80. Y fueron amigos ellos dos. Realmente. Además. Pero aparte de esos vínculos que puedan existir realmente en el nivel de las obras y de sus poéticas, me encantó traer a colación este cuadro negro primero para resaltar, volviendo al trabajo de Bernardo Ortiz, que reseñaba también al principio, cómo en el mundo del arte abstracto, no importa si es el caso de Colombia o el caso del arte europeo o latinoamericano, lo que sea, nunca un cuadro negro significa lo mismo que otro cuadro negro. Esa es la gran paradoja y esa es la gran riqueza también del mundo del arte, ¿no?
Entonces, aunque esta es una obra sin título, yo la relaciono mucho con esa serie de paisajes que ustedes revisaban en la exposición de Carlos Rojas, justamente, en la que uno ve bien, bueno, unas franjas de líneas y él dice, cada una es una atmósfera, ¿no? Y realmente lo que yo estoy proponiendo en esta obra, estoy citando el catálogo de la exposición que organizaron Nicolás mismo, Felipe González y Julián Serna en el Museo Nacional, una retrospectiva de Carlos Rojas. Cada obra de estas es una suma atmosférica, ¿no? Y damos la vuelta y regresamos a Marcos Pina, ¿no? Con su Capricho Vegetal y ese tipo de abstracción completamente arraigada, digamos, en lo terrenal, en la experiencia de la vida cotidiana, en una mirada, digamos, ensoñada también en cierto sentido de la naturaleza, del entorno, del paisaje. Bueno, quería terminar, es un capricho no vegetal, la exposición con esta fotografía, porque tratando de registrar correctamente esta obra para poderla discutir acá, dije, el mejor registro es este, porque esa imposibilidad de la cámara de enfocar la totalidad de la obra, de dar cuenta de ese recorrido del espacio, del detalle del gesto gráfico sobre la superficie, eso es lo que resume mejor la experiencia de esa obra. Les agradezco mucho haber asistido y también haberse quedado hasta el final. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Bueno, gracias a ustedes.